Sí, que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Quiero pedirles que abran su Biblia, por favor, en el libro de Hechos. Hechos capítulo 4. Es un pasaje que no hemos revisado, pero vamos a verlo en esta mañana en otro contexto. Hechos 4, versículos del 23 al 31. 4, 23 al 31. Vamos a alternar la lectura. Leen dos versículos y yo leo otros dos hasta llegar al 31. Lean el 23 y el 24. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de estar en tu casa. Siempre será, Señor, nuestra primera acción de gracias, formar parte de tu pueblo, habitar en tu casa y que tú habites en nosotros, nuestro privilegio grande. Bendecimos tu nombre, Señor, y declaramos tu provisión a través del Espíritu Santo sobre nuestra vida y entendimiento de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay dos conceptos muy parecidos y que han originado una especie como de confusión histórica en la vida de la iglesia acerca de la llenura del Espíritu Santo. Hay un hermano que se apellida Rice. Él ha hecho un estudio muy interesante que el Seminario Teológico de Centroamérica también ha revisado sobre esto que nosotros estamos enseñando y que ha dado en cierta forma también parte a una especie como de separación en cuanto a la doctrina de los pentecostales y de los grupos tradicionales. ¿Qué es esa aparente bifurcación en el camino y en la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia? Según el estudio que el hermano Rice hizo en cuanto al libro de los Hechos de los Apóstoles, él dice que él encuentra una diferencia entre una persona llena del Espíritu Santo y una persona que experimenta la llenura del Espíritu Santo. Él dice: son dos cosas diferentes, se parece mucho, pero cuando se analiza en el contexto de la gramática del griego, resulta que cuando se habla de personas llenas del Espíritu Santo se usa una forma gramatical, y cuando se habla de personas llenadas con el Espíritu Santo, se usa otra forma gramatical. Entonces ha habido muchas explicaciones respecto de esto, y parece ser que los pentecostales hemos enfatizado más
la llenura del Espíritu Santo. Y grupos como los bautistas han enfatizado más el ser llenos del Espíritu Santo. Y las dos cosas son importantes. Las dos cosas son importantes, son necesarias. Unos hacemos sobreénfasis en una cosa y otros en otra, pero la palabra del Señor nos hace entender que las dos cosas son importantes. Nada más es que nosotros entendamos cuál es la función de una y cuál es la función de otra. Quiero que regresemos aquí mismo al libro de Hechos, pero ahora al capítulo 6. Lean ustedes el versículo 3 de este capítulo 6. Aquí hay una necesidad en medio de la iglesia. La necesidad es administradores fieles para trabajar en suplir las necesidades de aquellos que estaban desprovistos. Ya hemos tocado este punto, ya hemos hablado sobre la importancia de realizar esta obra en la congregación. Yo les decía, no es fácil ayudar, no es fácil administrar. A veces nosotros tenemos aquí poquito que administrar y hermano, ¿cómo le hacemos aquí con esto? ¿Y qué hago más allá? Por eso la iglesia primitiva, que tenían en ese momento tanta gente, había 3,000 de inicio en la membresía de la iglesia, imagínense ustedes. Era mucho lo que había que administrar. Entonces aquí el requisito, el apóstol Pedro dice: busquen hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir llenos del Espíritu Santo? Que son personas que tienen de una manera permanente la obra del Espíritu Santo en su vida. Pero aquí este es un caso diferente del otro que acabamos de leer. ¿Por qué razón? ¿Será que los hermanos diáconos encargados de la administración iban a necesitar hablar en lenguas cuando repartieran las despensas? ¿Qué necesitaban ellos? Aquí dice que necesitaban, primero, que tuvieran buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No es que ellos necesitaran hablar en lenguas a la hora que tuvieran que tomar decisiones. O que necesitaran una investidura en ese momento. Hace 8 días estuvimos viendo para qué era el ser llenados del Espíritu. ¿Para qué? Para profetizar. ¿Para qué más? Para dar un testimonio a los no creyentes. ¿Para qué más? Para edificación propia. Pero lo fuerte, la proclamación de la palabra, el mensaje del Evangelio. Pedro se levanta después de haber sido investido, llenado del Espíritu Santo. Pedro pierde totalmente las limitaciones que había tenido anteriormente. Pedro había sido una persona muy limitada, pero después de que ocurre este evento en su vida y en la vida de los 120,
Pedro ya no tiene limitaciones, ya no tiene temor de una sirviente, ya no tiene temor de gente que está rodeándole. No, ahora él se para delante de aquellas personas y les dice: ustedes crucificaron al autor de la vida, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, ustedes están perdidos. Les denuncia su pecado y proclama la salvación en el nombre de Cristo. Pedro está, vamos a decir, en una situación anormal para él. Para el espíritu eso es normal. Pero yo creo que hasta Pedro podía decir: ay, ¿a poco este soy yo? Si a mí me daba tanto miedo darle testimonio a una persona de manera individual, y ahora estoy hablando con 3,000, no tuve miedo. Me desconozco a mí mismo, ¿sí o no? Eso está fuera del parámetro. Ahora hay otra cosa que es muy importante. En el Antiguo Testamento, y esto yo tampoco lo había visto, me puse a revisarlo, digo: Señor, entonces esto puede ser parecido a lo que ocurría en el Antiguo Testamento. ¿Qué personas en el Antiguo Testamento experimentaron una visitación de Dios así que los cambiaba de repente de una manera extraordinaria? Hagan ejercicio de memoria. Lo revisamos a Zacarías, pero Zacarías ya está muy pegadito. Hombres que bajo la influencia del Espíritu Santo hicieron cosas raras. ¿En qué momento? O sea, hay momentos muy específicos. ¿Quieren que les dé una pista? Saúl. ¿Qué pasa con Saúl? No, me refiero a eso. Hay una experiencia que Saúl tiene. ¿Qué hace Saúl? Profetiza junto con los demás profetas en aquel tiempo. Saúl no era parte de esa escuela, pero él es llevado al campo de los profetas, y al rato ahí andaba el hermano Saúl. Saúl no era profeta, pero andaba aquí Saúl danzando y hablando en lenguas, como la gente decía: ¿y ese Saúl qué le pasó? ¿Sí o no? Los profetas dijeron: ¿y ahora qué le pasó a Saúl? A Saúl también entre los profetas, danzando y hablando cosas raras, profetizando. Así le pasó a Saúl. Ahora, ¿eso fue permanente o fue momentáneo? ¿Fue permanente o fue momentáneo? Fue momentáneo. ¿Por qué dio esa experiencia a Saúl? Así, eso es para todos, pero hay algo específico para Saúl. Sí, todo eso es, pero hay algo específico que Dios le iba a dar a Saúl, que le iba a dar a Saúl. Le iba a dar el reino. Saúl estaba a punto de recibir el reino y Saúl no estaba preparado. Saúl andaba escondido por allá, se escondía, dice, entre el bagaje. Saúl no estaba preparado, él sabía que no tenía la capacidad para ocupar el reino. Y Dios le regala una experiencia profética en el espíritu. Y dice que fue mudado en otro hombre. Ese era un Saúl diferente, pero eso fue momentáneo. Hay una persona que tiene mucho más experiencia en este terreno y se llama Sansón. Vamos a la palabra. Libro de los Jueces.
Jueces capítulo 14. Lean el versículo 5 y el 6. ¿Qué pasó con Sansón, Marco Antonio Magallón? El Espíritu Santo vino sobre él y le proveyó de una fuerza sobrenatural. ¿Para qué? Para defenderse del león. Y usted va a decir, hermano, ¿y para qué Dios le tiene que andar dando a uno fuerza sobrenatural? Para que venza a un león. Porque era importante que Sansón venciera a ese león. Jesús Sánchez, ¿por qué era importante que Sansón venciera a ese león? Dios está muy ocupado en que andemos venciendo animales. Sí, fíjense bien, si el león mata a Sansón, ¿quién liberta a los filisteos? Digo, perdón, ¿quién liberta al pueblo de Israel de los filisteos? Sansón era un instrumento de Dios. Dios tenía un plan con la vida de Sansón. Y ese león era una amenaza a Sansón. Pero más amenaza que a Sansón era amenaza al plan de Dios. Porque Dios ya le había dicho a Manoa y a su mujer, este muchachito va a ser libertador. Y si el Sansón se muere, se frustra el plan que Dios ya había trazado. Y Dios no va a permitir que sus planes se frustren. Entonces el Espíritu Santo viene sobre él y le dice, mata a ese leoncito porque este nos quiere echar a perder a nosotros el trabajo. Dios puede hacer cosas sobrenaturales para guardar nuestra vida si nosotros estamos en el plan de Dios. Esto lo tenemos que entender. Hay personas que dicen, el Señor Jesús dijo que tenemos autoridad sobre serpientes y escorpiones y que nada nos va a dañar. Y ya andan queriendo, algunos lo han hecho, agarrar serpientes para decir, miren, para probar que el Espíritu de Dios. No, hermanos. No, el Señor no nos ha mandado a llamar, no nos ha llamado a andar jugando con víboras para demostrarle a la gente. En caso de que una víbora nos muerda y nosotros somos parte del plan de Dios, ¿qué va a hacer el Señor? Él nos va a guardar. A Pablo lo mordió una en la isla de Malta, lo mordió una víbora y dice que era muy venenosa. ¿Y qué hizo Pablo? Pues nomás se la sacudió y la aventó en el fuego. La gente dijo, ay, este se va a morir ahorita, este es un criminal, se escapó del mar, del naufragio, pero se va a morir por la mordedura, la justicia está sobre él y se va a morir. Y al rato dijeron, ah, caray, no se murió. Entonces ha de ser un Dios. Es la manera que el apóstol recibe la apertura para predicar en la isla de Malta. Ahora vuelvan ahí a Jueces, pero ahora adelantito en el capítulo 15. Jueces 15, versículo 14. Jueces 15, 14 y 15, léanlo por favor en voz alta.
¿Qué pasó aquí? El Espíritu del Señor viene sobre Sansón. ¿Y qué puede hacer él? ¿Qué hace? Por principio de cuentas se desata. Dice que rompió aquellas ataduras como si fueran hilos de lino. Eso es sobrenatural. Después toma una quijada de asno y con una quijada de asno mata 1000 hombres. ¿Esto es normal? No es normal. Hay una manifestación sobrenatural de parte de Dios sobre él. Ahora, ¿esto era momentáneo o era permanente? ¿Era momentáneo o era permanente? Era momentáneo, porque el Espíritu tenía que venir cada vez. Y dice, y vino. No dice, y el Espíritu estaba sobre él. Venía. Igual que vino sobre Saúl, ahora viene sobre Sansón. Pero aquí está la gran diferencia, hermanos, entre la llenura del Espíritu y ser llenos del Espíritu. Sansón no era un hombre lleno del Espíritu. ¿Cómo lo sabemos? Que no sabía tomar decisiones espirituales. Él no sabía, él se movía estrictamente por su vista. Tenía que escoger esposa. ¿Y qué hace? Filisteos, y dice, a mí me gusta esta. Pero es filistea. ¿No le hace? Me gusta. Y va con sus padres y le dice, papás, quiero a esta mujer. Pero hijo, no te conviene. Mira, aquí hay muchas mujeres aquí entre tu pueblo. Mira, ¿cuál quieres? Mira, está María, está Anita, está. ¿Cuál? No quiero. De estas no me gusta ninguna. A mí me gusta la filisfea. Esa es la que yo quiero. Y como buenos papás, allá van los hermanitos. Pues bueno, hijito, pues si a ti te gusta, pues ahí vamos. Y ahí van los papás. Es que somos buenos papás, ¿verdad? Y lo andamos acompañando a los hijos en sus malas decisiones. Sansón no era un hombre lleno del Espíritu. Aquí se evidencia que él no sabía tomar decisiones. Más adelante se mete en Gaza y ahí entra con una mujer ramera y ¿cuál es el problema? Pues y luego Sansón es un reincidente, porque finalmente esa noviecita, la primera, la pierde. Y después, otra vez, me gusta una, se llama Dalila, y quiero esa. Pero Sansón otra vez, ahí vas con, no te convenciste con la experiencia pasada. No, quiero una filistea. Y ahora toma a Dalila. Hermanos, el hecho de que Dios nos llegue a usar y que seamos investidos con el poder del Espíritu Santo y que hablemos lenguas no nos garantiza que seamos llenos del Espíritu Santo.
Y aquí quiero que pongan mucha atención, que todos estén muy, muy atentos con esto que les voy a decir, que no se me distraigan para nada. El pasaje que leímos de Hechos 4, para que entendamos esto, dice que cuando ellos oraron, ¿cuál era el problema, hermanos? El pasaje que leímos originalmente, ¿cuál era el problema que había? Ahora quiero decirles algo, Saúl fue lleno del Espíritu Santo, fue investido, pero no fue permanente. Él no fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Igual que Sansón, se dedicó a hacer muchas cosas incorrectas. Le pasó lo mismo. Son dos ejemplos nada más. Hay más ejemplos de esta situación. Pero vean, en el capítulo 4 dice que todos los que estaban congregados ahí en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Usted puede llenar algo que está lleno? ¿Usted puede llenar algo que está lleno? Entonces, si fueron llenos, esto implica, hermanos, que esos vasos ya estaban otra vez vacíos. ¿Por qué se vaciaron? Porque esa llenura, hermanos, es con una finalidad. Sansón es lleno del Espíritu Santo para matar un león, y después de eso está vacío. Ahora tiene que enfrentar a los filisteos. El Espíritu Santo viene, lo llena, porque vas a tener una lucha con los filisteos. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo llena aquellos 120. ¿Por qué? Porque tenían que enfrentar la predicación de la palabra a gentes que venían de otras partes del mundo, judíos también, y para romper el cerco que había sido puesto para la iglesia en aquellos días. Ellos necesitaban una llenura, y el Espíritu Santo se las dio, y ellos predicaron la palabra con valor. No tuvieron ningún temor, predicaron con valor. Ahora Pedro y Juan acaban de salir de la cárcel y vienen con la iglesia y les dicen: hermanos, pues acabamos de ser liberados de la cárcel, estamos aquí con ustedes, pero queremos decirles que estamos bajo amenaza. Nos amenazaron. Ahora, ellos sabían que la amenaza no era en vano. Acababan de matar a Jacobo. Jacobo murió. El Señor decidió en su misericordia infinita liberar a Pedro y a Juan, pero a Jacobo no. Aquí es lo que nosotros no vamos a entender, hermanos. No vamos a poder entender, comprender estas cosas. Porque el Señor hace en un momento de una forma y en otro momento lo hace de otra manera. ¿Por qué no liberta a Jacobo? Jacobo era apóstol, era hijo de Dios, igual que Pedro. Y sin embargo el Señor a Jacobo lo deja en la cárcel y permite que muera. Pero a Pedro y a Juan no les permite morir. Los saca de la cárcel y vienen, y esta experiencia que nosotros estamos viendo aquí en el capítulo 4 del libro de Hechos es cuando los apóstoles vienen y le dicen: hermanos, hemos sido liberados de la cárcel, pero queremos decirles que estamos bajo amenaza de muerte. Y no solamente nosotros, ustedes también, porque ustedes participan de la misma bendición que estamos participando nosotros. ¿Qué haríamos si esta mañana usted tuviera la certeza de que hay una amenaza de muerte para usted saliendo de aquí? Diría: pues hermanos, pues ya, pues si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pues ya ni modo. ¿Eso haríamos? A lo mejor ni nos salíamos. ¿Qué hicieron ellos? Lo que ustedes leyeron en el capítulo 4. Vamos a regresar, Hechos 4.
Dice, y ellos habiéndolo oído alzaron, 4:24, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y dan una palabra profética que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí, hermanos, la iglesia le pasa el paquete al Señor y le dice: Señor, mira, estos nos están amenazando, pero en realidad, Señor, no es contra nosotros, es contra ti. Estos no se están uniendo contra nosotros, se están uniendo contra ti. Tú eres el Cristo. Mira, esto estaba profetizado, David lo dijo. ¿Por qué se amotinan las gentes y piensan cosas vanas? Se están uniendo en contra tuya. Y eso era verdad, hermanos. Cuando el apóstol Pablo es confrontado por el Señor en el camino a Damasco, el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, Saulo. Tú estás persiguiendo a la iglesia, pero al perseguirla a ella me estás persiguiendo a mí. Y es lo que aquí los discípulos le están diciendo al Señor: Señor, este asunto no es contra nosotros, es contra ti. ¿Qué vas a hacer? Porque si nos matan a nosotros que somos tus hijos, ¿quién predica la palabra? Qué hermosa manera de salirnos de los problemas, ¿verdad? Y decirle al Señor: pues ese es asunto tuyo. Ya tienen amenazado aquí al hermano Pedro y al hermano Juan y dicen que van por todos nosotros, porque la amenaza era Saulo de Tarso, hermanos. Ese agarraba parejo, agarraba apóstoles, diáconos, membresía, lo que podía, y lo arrastraba, dice la palabra. No se fijaba: usted es de los del camino del Señor, sí, pues vámonos, parejo. La iglesia le transfiere al Señor y le dice: la responsabilidad es tuya, el asunto es tuyo. Pero eso solamente puede ocurrir cuando nosotros estamos en el plan de Dios. Si el Señor dice: no, pues si este hijo mío, ¿cómo voy a dejar que lo maten? Si este es el que está haciendo la obra. No. ¿Y qué pasó? Dice que cuando ellos oraron, yo creo que oraron, hermanos, con un fervor, palabra profética y de todo. Y dice que el lugar donde ellos estaban tembló. Tembló. ¿Y qué pasó? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que ellos pedían? Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué querían ellos? Señor, danos denuedo, de tal manera que sus amenazas se transformen en la predicación de la palabra. Danos denuedo para hablar la palabra. Y aparte de darnos denuedo para hablar la palabra, danos señales, danos prodigios. Cambia nuestro temor, cambia nuestra naturaleza normal, cámbiala por tu Espíritu Santo en una palabra de victoria, y danos señales y prodigios que nos acompañen. Y el Señor dijo: sí. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, y el lugar donde estaban ellos recibieron una señal de poder de Dios. Dice que el lugar donde estaban tembló. Ese es el desafío que tenemos en nuestro tiempo, hermanos. Decirle: Señor, queremos predicar tu palabra. Danos denuedo y danos señales que nos acompañen cuando nosotros hablamos tu palabra. Y danos esos momentos de llenura de tu Espíritu Santo, no para que andemos presumiendo, sino para que tu nombre sea glorificado en medio de las naciones. ¿Es para nosotros?
¿Esto es para nosotros? Sí, hermanos, es para nosotros. Todavía el Señor puede hacer que tiemble este lugar. Pues que haga lo que quiera. Si quiere que tiemble, pues que tiemble. Y si no quiere que no tiemble, pues que no tiemble. Y si quiere poner fuego por fuera y por dentro, que lo ponga. Pero hermanos, lo importante es que nosotros tengamos la llenura del Espíritu Santo. El domingo próximo vamos a hablar de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que sí es permanente. El apóstol Pablo es un modelo, hermanos, es un ejemplo de las dos cosas: llenura y lleno permanente. Saulo tenía experiencias con el Señor de una manera extraordinaria. Él tenía esas dos cosas y tuvo la capacidad de transmitírnosla y de enseñárnosla. Ahora va a decir, hermano, ¿y Pedro no las tuvo? ¿Pedro tenía las dos cosas? ¿Llenura y era lleno? ¿O nomás tenía una? Pedro tenía las dos, hermanos. Pedro no era bautista ni era pentecostal. Pedro tenía las dos cosas. Por eso el Pedro que nosotros vemos o leemos en las epístolas es bien diferente, hermanos, del Pedro que conocemos en los evangelios. ¿Sí se fijan? Es una diferencia abismal. Es que ese Pedro es un hombre lleno del Espíritu Santo. Es el Pedro que también recibió la investidura del Señor sobre su vida. Vamos a pasar a nuestros departamentos.